quedó pendiente la respuesta a la pregunta de cómo va la organización de la ruta crítica del proceso electoral que está pautado para el 16 de mayo, con 4.000 y pico de posiciones electivas en juego. 4.106 posiciones. Okay. Precisamente estamos en presencia en este mes de marzo de dos plazos claves. El primer plazo, el de las alianzas, que se prorrogó hasta el día 11 de este mes, y luego el plazo de las candidaturas, que es el día 15. Yo quiero que me explique lo del plazo de las alianzas y la prórroga. Si es que todavía se pueden hacer alianzas o si hay que completar la documentación para las alianzas. ¿Qué es eso? Porque incluso vi a una persona corrigiendo a alguien que hizo una propuesta todavía esta semana y como que el asunto quedó indefinido. Todavía se pueden hacer alianzas, y más que entregar las documentaciones que soportan, que hay que también hacerlo, se trata de que las alianzas sean coherentes. Es decir, yo no puedo aliarme con Altagracia, aliarme con Elise y darle a cada uno la misma posición, porque entonces en el sistema hay ahí una contradicción que luego se va a reflejar en un contencioso electoral. Y esa es una situación que la tienen que decidir los partidos. Nosotros encontramos en todas las alianzas esos problemas de manera, de una presencia importante, muchos casos, más de 20 casos a nivel nacional. Que le habían dado la misma posición a dos personas. Así es. ¿Hay tiempo para formalizar las alianzas y para disolver alianzas? También, claro que sí. De hecho, en estos plazos hay varios partidos que han notificado a la Junta Central Electoral que en tal o cual municipio que iban aliados, pues ya no van aliados. Eso es parte del proceso. ¿Eso con qué tanta frecuencia se da y hasta qué día tienen porque ya yo pensaba que definitivamente ya tenían que haber terminado el proceso, porque estamos prácticamente en la recta final? Bueno, la verdad es que los partidos decidieron no utilizar la plataforma tecnológica que la Junta Central Electoral puso a su disposición, hicieron todo manual, pero de todas maneras, cuando lo llevaron manual y se hicieron las digitaciones, pues nosotros pudimos identificar esas irregularidades. Se les dio un plazo hasta el 11 a las 6 de la tarde. Ya en ese momento no habrá más plazos. En el caso de las candidaturas... Eso es el viernes. Sí, en el caso de la candidatura, que es el 15, se prevé que no haya tampoco más plazos, porque nosotros estamos ya, como bien decía Frank, en una ruta crítica. Nosotros tenemos que terminar el proceso de impresión de las boletas. Luego, en todo lo que es el mes de abril, viene la parte logística, que quiere decir terminar de tener todo lo que es el material electoral para que esté disponible. Recordemos que tenemos votación en el exterior, no solamente en República Dominicana, y con tiempo ese material electoral tiene ya que estar disponible. Y luego está el otro gran reto, que es la capacitación de los integrantes de los colegios electorales y la capacitación de los auxiliares técnicos en los colegios electorales, que vamos a tener un auxiliar técnico en cada colegio electoral manejando los equipos informáticos que se van a incorporar al proceso. Hay una parte que me preocupa y tiene que ver con lo que hablábamos antes de irnos a la pausa y lo que estamos hablando ahora. Cuando yo lo escucho hablar sobre el tema de logística, sobre cómo se realizan los procesos, da la impresión de que hemos avanzado mucho. Pero cuando hablamos de lo que conversamos antes de irnos a la pausa, nos da la impresión de que estamos a años luz de tener una Junta Central Electoral que tenga las capacidades para funcionar como debe ser, por lo menos en procesos electorales. ¿Cómo estamos? Digamos, hemos avanzado mucho en todo lo que es la administración electoral. Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado un sistema de transmisión de resultados que es prácticamente un modelo en América Latina. Hemos avanzado mucho en la confección del padrón electoral. Hemos avanzado mucho en los procesos de logística y capacitación electoral. Ya, por ejemplo, toda la logística se hace de manera automatizada. Se colocan, por ejemplo, barras que pueden ser leídas y se sabe que en una valija no falta nada. Eso antes se hacía manualmente. Y por eso se ha disminuido la posibilidad de error al momento de que llegue las valijas que corresponden a la Junta Municipal, por ejemplo, de Bonao, pues ya se sabe que ahí no hay ese problema. En lo que estamos muy atrasados en todo lo que tiene que ver con equidad en el proceso electoral. Yo tengo una todo lo que tiene que ver con fiscalización de los partidos políticos. En esa parte, yo podría decirte que somos de los
administraciones más atrasadas de América Latina. En el caso del padrón electoral que usted dice que ya se avanzó en eso, ha habido cuestionamiento al hecho de que el padrón electoral no haya crecido en la misma proporción que los procesos anteriores, cuando el ritmo de la población dominicana sí creció al mismo ritmo que había estado creciendo anteriormente. Incluso datos suministrados por la Junta Central Electoral el año pasado dan unos números que no son con lo que la Junta terminó. ¿Cuál es el padrón y qué fue lo que pasó? ¿Las mujeres dejaron de parir? ¿La gente dejó de cumplir años? ¿O la gente dejó de registrarse para votar? Porque en algún sitio hay 400.000 personas perdidas. ¿O no funcionó el proceso de cedulación? Bueno, hay algunos de estos cuestionamientos fueron realizados por algunos partidos políticos y precisamente en la sesión antepasada el Pleno de la Junta decidió de manera unánime realizar una auditoría al padrón electoral, que la va a realizar la empresa Latinobarómetro. Nosotros esperamos que esa auditoría pueda dar satisfacción a esas inquietudes, que son, por ejemplo, como bien decía Altagracia, el padrón electoral en este periodo creció unos 200.000 personas. Normalmente el crecimiento había sido de 600 a 700.000. Hay 400 y pico de mil perdidos. Y luego está el tema de los nuevos electores, que no están en la misma proporción que en procesos anteriores, que es diferente. Una cosa es el crecimiento del padrón, claro, y otra son los nuevos electores. Se relacionan, pero no es lo mismo, porque recuerden que de un padrón también hay sustracciones, sí, que son las personas que mueren, las personas que se les cancela por falsedades, y en este caso las sustracciones son mayores porque se hizo un proceso de cedulación y siempre hay un grupo de personas que por diferentes razones no hacen la renovación correspondiente. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos un padrón fotográfico a color. Yo creo que hemos superado lo que existía en otras épocas, que era que las personas no se encontraban en el padrón o que habían dislocados. Ese tipo de circunstancias, pensamos nosotros, le dan fortaleza al padrón. Pero lo bueno es que se haga lo que se va a hacer. Una auditoría, y es que esa auditoría que se le comunica a los partidos refleje las fortalezas, debilidades del padrón. ¿Y cuándo lo van a entregar la auditoría? No, tiene que ser muy rápido. Por eso incluso se quería que fuera la OEA, pero con la OEA no tenía el tiempo suficiente para hacerlo. Hay temas que parecen como que es un formulario de cada año. Si van a subir la telera, si van a aumentar los pasajes al interior. Ya lo que dispone desde el punto de vista financiero la Junta no amerita una visita del Pleno al Poder Ejecutivo para que le asigne fondos. ¿Ya tienen lo que necesitaban? Bueno, siempre se estila hacer una visita de cortesía al presidente antes de las elecciones, para en gran medida informar cómo va todo el proceso, pero en términos financieros ya están los compromisos a nivel del Ministerio de Hacienda para garantizar los gastos electorales de este año. ¿Se han estado haciendo los desembolsos al tiempo? Se han estado haciendo los desembolsos a tiempo, así es. En que ya dentro de poco, bueno, de hecho la página nos va diciendo cómo van descontando los días, poco 66 días es lo que falta para las elecciones. ¿Qué falta? ¿Qué falta por hacer que sea crucial y que haya dilatado el calendario? Bueno, hablábamos de los depósitos de las alianzas, porque tienen un impacto directo en las candidaturas y estas, pero de manera administrativa, en la boleta. Recordemos que habrá una boleta electoral para cada uno de los 658 municipios, cada una de las provincias y circunscripciones, y todo eso requiere un proceso de recepción de las fotos de los candidatos, verificar que cumplan los estándares del lugar, y también la ley permite que el candidato, por ejemplo, utilice su apodo en la boleta. Es decir, nosotros tenemos que completar. ¿Cómo es la ley? O sea que, por ejemplo, el perro va a decir, el perro. Sí. Si él así lo decide. Eso quiere decir si que él o el partido. No, esta boleta va a ser histórica. No, pero siempre ha sido así. No. Entonces, ¿pero qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos simplemente decir Elisa Mariot y ya poner el nombre de Elisa Mariot, si tenemos que contar con la autorización del candidato con su nombre. O sea que la foto todo eso implica. La mía va a decir Altagracia Salazar y a la Morena. Exacto. Y la foto del síndico de la provincia va a decir el Cañero. Bueno, no sé si él decide que diga el Cañero. Pero eso, entonces, como ustedes pueden imaginarse, requiere un proceso de validación que nos lleva tiempo. Por eso decimos que el tema de las alianzas de las candidaturas es prácticamente el que nos ha retrasado más. Ya nosotros juramentamos las juntas electorales. Las juntas electorales tienen un papel clave porque son estas las que designan los miembros de los colegios electorales. Ya hay
captado más de 150,000 personas que quieren ser miembros de colegios electorales y se están capacitando. Pero luego los colegios en cada municipio seleccionan, en las juntas en cada municipio seleccionan colegios que tengan cierto equilibrio, es lo que prevé la ley. Se le entregan a los partidos políticos y los partidos políticos los revisan. Se cruza esa información con el padrón electoral para que los miembros de las mesas electorales no sean militantes partidarios. Claro, así es, y se le da a los partidos políticos para que si son militantes o simpatizantes se garantice un cierto equilibrio. El contrario los descubra. Que es lo que la ley prevé. ¿Cuánta gente debe estar en los recintos electorales? Porque acreditado. Acreditado. ¿Cuánta gente tiene acceso a los recintos electorales? Porque la verdad es que uno se le sobrecoge. Los inspectores. Inspectores, fiscales, qué sé yo, que 10,000 gente. Y todo el mundo entra a la y además, votación. una de las formas en la que se muestra la inequidad del proceso es que los partidos que tienen más recursos tienen también más gente. Todas esas figuras no están previstas en la legislación. ¿Qué es lo que está previsto? Lo que está previsto es un delegado titular y un suplente en cada colegio electoral. Y todo eso que andan con todos esos baberos, un chaleco antibala con la foto del candidato. Lo que están haciendo es una promoción irregular, violando la ley, porque la ley promueve cualquier tipo de promoción en los colegios electorales. Nosotros hemos insistido mucho en varios procesos para pero no ha sido sometido a ningún partido. Pero no ha sido y no se ha podido todavía controlar esa parte. Y era lo que él decía, en esos términos estamos dentro de los peores países de América Latina. El tema del voto electrónico siempre ha sido, para mí por lo menos, siempre ha sido interesante. No se ha logrado poder tener ni siquiera una muestra del voto electrónico. ¿Por qué no se logra? Si es un proceso, si en Brasil se pudo, ¿por qué aquí no se puede? Bueno, en este proceso la Junta Central Electoral decidió hacer el escrutinio electrónico, que era el aspecto dentro del proceso de votación más débil. Recordemos que los dominicanos en general y dominicanas votan muy bien. O sea, la cantidad de votos nulos nuestras en cada proceso electoral es de menos de un 1%, uno de los porcentajes más bajos de América Latina. La debilidad del proceso estaba en el tema del escrutinio. Recordemos las actas descuadradas y las quejas frecuentes de que tal o cuales votos, supuestamente decían algunos diputados, no me aparecieron, se pusieron de acuerdo los delegados y me los cogieron. Bueno, entonces el escrutinio electrónico va a permitir que el factor humano desaparezca y que sea ya un conteo automatizado. Siempre, desde luego, se va a escoger una cantidad de colegios para hacer una auditoría, es decir, para que además del escrutinio electrónico haya uno manual y se compare uno y otro para que se vea que hay pero explícale a la gente, José Ángel, ¿qué es el escrutinio electrónico? Bueno, el escrutinio electrónico es muy sencillo. La gente va a ir a votar como siempre ha votado, con su crayón, marca su candidato, deposita su boleta. Después que ha concluido el proceso electoral, esas boletas se agrupan en lotes. Recordemos que tenemos 3 niveles en el país: presidencial, municipal y congresional. Y de 25 a 30 boletas se van a ir pasando por una máquina que una especie de escáner. Okay. Un lector. Ese lector va a ir asignando esos votos dependiendo de la marca que se haya hecho, va a redactar el acta de escrutinio y va a transmitir los resultados. Es decir, que esos 3 aspectos ya se van a realizar de manera electrónica. ¿Con la firma de los delegados o sin la firma de los delegados? No, los delegados siempre firman el acta. Sí. El problema, el acta que se va a enviar a la Junta por la vía electrónica. Exacto. El problema no está en la firma de los delegados, sino en que a veces el conteo y la sumatoria era irregular, sobre todo con el voto preferencial. La asignación del voto preferencial era la queja fundamental. Exacto. Una cosa a propósito del voto preferencial, hay mucha gente que todavía yo creo que no entiende lo del voto preferencial y cree que el candidato a legislador, a diputado que saque más votos en una demarcación, de por sí solo ya gana una diputación. ¿Es así? No, no necesariamente. Lo importante es primero que su partido saque el escaño. Porque recuerde que hay votos por el partido y votos por el legislador.
Si su partido saca el escaño, entonces se toma en cuenta quién de su partido fue el más favorecido. Ok, magistrado, dentro de la auditoría de votantes que tiene la Junta Electoral, ¿qué porcentaje corresponde a mujeres y qué porcentaje corresponde a hombres? Porque hemos visto los candidatos que están haciendo mucho esfuerzo por acercarse al sector femenino. ¿Hasta dónde es influyente que sean más mujeres que hombres que se vayan a votar? Bueno, a nivel nacional hay casi un 51% de mujeres y un 49% de hombres. En los procesos electorales en el pasado, ¿votaron más mujeres que hombres? Sí, así es. En la lista de concurrentes nuestras se verifica que hay un porcentaje mayor de mujeres que votan que hombres. No las que votaron. Sí, en el proceso pasado. Eso es lo que se llama lista de concurrentes, es decir, el compendio de todo el que fue a votar efectivamente. En el 2012 votaron más mujeres que hombres. Así es, más ¿Qué mujeres por ciento que más? Como un 54%. Y en el caso del exterior, ya el porcentaje de mujeres es un 53%. El padrón del exterior, que está formado por 384,000 dominicanos y dominicanas. Ese conteo electrónico que se va a poder hacer, ¿nos permitirá tener los resultados de las elecciones en qué tiempo? Yo diría que muy temprano. Siempre he estado en contra de como administradores electorales, asociarnos a una hora específica. Pero las pruebas que se han hecho es que se toma más o menos 45 minutos el conteo de cada nivel. Entonces, si estamos hablando de 45 minutos por contar cada nivel, probablemente sea mucho más temprano. Y lo más importante es que esa misma noche podamos tener resultados firmes de todos los niveles. ¿Y cómo se va a determinar esas zonas donde se va a hacer la auditoría manual? Bueno, ese es un tema que está pendiente de discusión en el Pleno. Hay otros países, como Venezuela, por ejemplo, que comenzó haciendo una auditoría de un 80%. Claro, ese es un número astronómico. Pero una auditoría de un 80% no es una auditoría. Pero todavía Venezuela lo hace de un 50%. Recordemos la gran conflictividad política y social que hay en Venezuela. Pero en el caso nuestro pensamos que un 5, 10, 15% es suficiente. Sobre todo si se hacen todas las pruebas que hay que hacer antes de la votación. Hasta ahora, ¿cuáles son los VIP que están invitados al día de la votación para ver ese autobús cargado de gente de afuera, caminando y paseando en la capital? Los observadores electorales. Bueno, ya la OEA confirmó que la misión de observación va a estar a cargo del expresidente Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia. Y también vamos a tener aquí invitados de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, de la Asociación Mundial de Órganos Electorales, también la UNASUR va a estar presente en el proceso electoral. La idea de la Junta Central Electoral en este aspecto es de que mientras más observadores vengan, mejor. La Junta va a permitir encuestas a boca de urna, conteos rápidos que se realicen en todas partes y aquí siguen prohibidos. Bueno, que la ley prohíbe que se le pregunte a una persona por quién ha ejercido el sufragio. Me dicen, bueno, es que la encuesta en boca de urna no se le pregunta, sino que se hace la simulación del voto nuevamente, o sea, se sigue manteniendo en secreto la información. Si es así, puede realizarse. De todas maneras, yo pienso que nosotros aquí tenemos algo muy positivo, y es que la mayor parte de los partidos políticos y de los medios de comunicación espera la información oficial. Porque la información oficial nuestra no es una información que se entrega muy tarde. Por ejemplo, en el proceso electoral pasado, ya a las 8 de la noche, nosotros teníamos porcentajes que no cambiaron hasta el final. Y eso es importante, porque cuando la gente se desespera, es cuando no hay resultados. En Estados Unidos, recordemos que no hay resultados oficiales. En Estados Unidos... Pero la elección es indirecta en Estados Unidos y eso cambia la cosa. Bueno, pero aún así, todo lo que vemos en televisión por CNN son encuestas a boca de urna. Y los resultados electorales, los comités estatales los dan una semana, 2 semanas después. Sí, pero la metodología de selección de Estados Unidos, que uno no acaba de entender como dentro de esa superdemocracia se siguen realizando elecciones indirectas, hacen que lo que se elige son grandes electores, no al presidente. Un colegio electoral. Exactamente. Pero si usted tiene mayoría en ese colegio electoral, ya usted sabe dónde va, pero eso es lo que se elige. Y mire lo que le pasó al ex vicepresidente Al Gore. Al Gore ganó la elección de las masas y no ganó el colegio electoral. Que ha pasado varias veces, que el más votado
No gana la No es en presidencia. el voto popular, no es en el delegado. Ok, la diplomacia y el tacto deben conjugarse con nuestros invitados que vienen del exterior a observar el proceso. Ya en Venezuela, en las elecciones últimas, hubo un conflicto, un rozamiento entre el Poder Ejecutivo y gente que fue invitado. Se le entrega un cuadernillo a esas personas que vienen a la República Dominicana como observadores, recordándoles en qué no deben participar. Bueno, ¿O eso lo sobreentienden ellos? No, hay un reglamento de observación electoral en el cual se establecen las potestades de los observadores y sus límites. Por suerte en el país no hemos tenido, que yo recuerde en los últimos 20 años, dificultades con observadores electorales. Los observadores vienen a observar, a dar sus recomendaciones sobre el proceso, cómo puede mejorarse, los puntos fuertes y los puntos débiles. Y ha sido un observador. Déjeme decirle que en todos los últimos procesos electorales, muchos de los temas que hoy aquí hemos estado debatiendo y criticando han salido en la observación. Mucha Como gente a veces dice, no, eso es turismo electoral. Corrección. No, han salido. Por ejemplo, la OEA en su último informe, uno de sus puntos críticos fue el tema de la equidad en el proceso electoral. Pero no ha cambiado. Bueno, pues saldrá otra vez, si no cambia. Por eso mi esperanza es de que en estos 2 meses y pico que falten, se hagan esfuerzos porque esa situación por lo menos se modere. El tema es que uno no sabe cuándo la Junta Central Electoral, José Ángel, hace prevalecer la ley y cuánto puede tomar resoluciones. Por ejemplo, la Junta, a propósito de la inequidad, prohíbe el cofrecito de los diputados, pero Abel Martínez sigue manejando 600 millones de pesos de presupuesto, que no está consignado para ninguna labor. Entonces tú dices, ¿qué hacen con prohibir 50,000 mensuales en 3 meses de campaña de cofrecito? Cuando un candidato, que él es candidato, va a seguir manejando en los próximos meses por lo menos 100 y pico de millones de pesos a manera discrecional. Bueno, esos son de los elementos que nosotros pensamos que hay que superar, definitivamente. José Ángel, ¿cuándo va a comenzar el proceso de educación a la población? Yo sé que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad en esto, pero siendo unas elecciones tan complicadas como las que tenemos ahora, ¿qué va a hacer la Junta Central Electoral con el proceso de educar a la población? Precisamente ayer se conocieron las propuestas de diferentes agencias de publicidad en relación con todo lo que es la propaganda electoral, que incluye una parte que es de educación electoral y otra de motivación al voto. Entonces nosotros pensamos que en unos 10 días ya la Comisión de Licitaciones de la Junta terminará el proceso de licitación y podrá comenzarse a trabajar con esa publicidad, que tiene que ir en todos esos niveles. ¿Dispone la Junta Central Electoral de monitoreo para los spots publicitarios de las campañas políticas? Por ejemplo, la utilización de niños con mensajes partidarios. Bueno, uno de los elementos que se decidió en el pleno antepasado es un amplio programa de supervisión de campañas electorales y de las campañas públicas de los diferentes entes del Estado, no solo del gobierno central, sino de los municipios, para evitar que haya propaganda inducida de parte de cualquier, por ejemplo, anuncio público del Estado, lo cual es totalmente ilegal. Entonces, estamos esperando que ese proyecto, que esa propuesta sea finalmente conocida por el Pleno, pero se aprobó ya realizarlo. Igualmente se aprobó lo que va a ser la franja electoral en los medios estatales, lo que son los medios estatales o bajo control estatal, que sabemos que hay algunos medios que no son del Estado, pero están bajo control del Estado. ¿Hasta dónde el Código del Menor tiene determinación en impedir que los niños sean utilizados en los spots de publicidad política? Bueno, el Código del Menor tiene una serie de disposiciones al respecto. Habría que ver ya específicamente, pienso yo, cada publicidad, cada anuncio, para ver si se corresponde o no con las disposiciones del Código del Menor y con el reglamento correspondiente. Bueno, parece ser como que tienen ustedes demasiadas responsabilidades en estos días, y el tema de la supervisión, que antes no se había hecho de una manera tan expedita y amplia, van a tener ahora que asumirlo con una mayor responsabilidad. Ojalá que el tema de la financiación externa pase de más de una información pública y se llegue a reglamentar y a supervisar de manera efectiva. A mí, más que la financiación externa, la verdad, lo que más me preocupa es que existan suficientes controles para evitar el uso y abuso de los recursos del Estado y de los municipios, y que tengamos una supervisión efectiva sobre los donantes de los partidos políticos. Porque, digamos,
la gran debilidad de nuestro sistema electoral radica en ese aspecto. O sea, tenemos campañas muy inequitativas. Hay candidatos, que muchos de ustedes los conocen, que no, candidatos no precandidatos, que no pasaron de ser precandidatos porque no tenían 10, 15, 20 millones para hacer una campaña electoral. Y sin embargo, quizá tenían un buen discurso, quizá tenían buenas propuestas. Entonces, eso es lo que está determinando quién es, quién no es candidato. Y cuando una democracia prácticamente se secuestra por ese tipo de circunstancias, pues entonces estamos obligados a despertar. Son los mismos partidos políticos los que nos permiten eso. Hay partidos políticos o agrupaciones que ni para tener un delegado en una mesa disponen del recurso humano. ¿Puede otro partido representarlo en la mesa y hacerse acreditar como también representante del que le queda al lado o del que debería estar al lado? No, cada quien representa a su partido. Desde luego, una de las ventajas de este proceso es que el sistema de escrutinio electrónico va a reducir la necesidad de que existan delegados, porque si se implementa como pensamos se implementará, se va a garantizar que el voto por el partido que no tenga más pequeño o que no tenga representación, pues cuente. Y eso realmente es uno de los problemas que históricamente se ha reclamado, los partidos llamados emergentes, de que sus votos no se le cuentan. Bueno, pues ahí va a estar, el equipo electrónico va a garantizar esta parte. Tenemos que terminar la entrevista, José Ángel, pero me gustaría saber, hemos hablado de los observadores internacionales, pero observadores locales, ¿hay instituciones que ya están contactadas para eso? Bueno, siempre tenemos la red de observación electoral de participación ciudadana, que es la que tiene más experiencia, miembro de Transparencia Internacional y del llamado Acuerdo de Lima, que reúne las principales organizaciones de observación electoral de Latinoamérica, y que por cierto se va a reunir con el Pleno de la Junta Central Electoral la semana que viene para realizar un intercambio de impresiones sobre el proceso y ver algunas de sus propuestas. Nosotros pensamos que la red que organiza Participación Ciudadana, que no es solo Participación Ciudadana, sino muchas instituciones, es ya una red muy acreditada y lo que hace es que le da más garantía, más transparencia al proceso electoral. Bueno, pues ojalá esa garantía de transparencia también la podamos ver en el padrón electoral cuando rápidamente Latino Barómetro presente su auditoría. Ojalá sea... Esperemos que así sea y que sea muy pronto. Exactamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Señores, vamos a una pausa y enseguida volvemos.